Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Este es un espacio de la Iglesia Bíblica Berea. Hoy vamos a tener una breve reflexión, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Quiero recordarles que ya tenemos servicios presenciales todos los domingos. Estamos desde las 9 de la mañana teniendo nuestra primera reunión con un cupo límite que nos ha dado el ministerio pues en todo lo que es el protocolo, pero una vez se llenen esa capacidad y solamente cuando se llene pues vamos a abrir una segunda reunión, pero solamente si se llena el cupo de la primera. Recuerde que debe inscribirse, bien sea por el chat de la página de la iglesia o por mi WhatsApp, lo puede hacer. Y estamos los miércoles a las 7 de la noche compartiendo alguna reflexión de la palabra de Dios. Dios los bendiga, espero que de verdad estén muy bien y bueno, que hayan tenido una excelente semana. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 11 y vamos a leer los versículos 25 y 26. Hechos 11, 25 y 26. Dice la escritura: Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por poder abrir nuestras Biblias, por poder escuchar tu voz que está en la palabra de Dios, Señor. Háblanos de una forma profunda, especial en esta noche, Señor. Bendice a cada persona que está viendo esta enseñanza y a los que lo verán cuando la compartamos, Señor. Bendecimos tu nombre y que tu Espíritu traiga entendimiento a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, una pregunta que es de mucha relevancia. ¿Qué significa ser cristiano? Curiosamente, en el texto que acabamos de leer, nos muestra que por primera vez a los hermanos de la iglesia se les llamó cristianos. Pero, ¿qué significa ser cristiano? Hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a dedicar estos minutos de reflexión a eso. Ser cristiano significa ser un seguidor de Jesucristo. Y debemos tener esto muy claro, porque a veces podemos llamarnos cristianos, pero no estamos siguiendo a Jesús. Por eso es tan importante que en esta noche reflexionemos si en realidad somos cristianos. Y si los habitantes de la iglesia primitiva que llamaron a esas personas cristianos nos vieran hoy, nos llamarían cristianos también. Así que vamos a ver algo muy interesante, y ser un seguidor de Jesucristo tiene algo muy importante, mis hermanos, y es que tiene que ver con la vida activa que todo discípulo suyo debe tener. Creemos en Él para vivir por Él y para seguirlo. Ser cristiano no significa tener una actitud pasiva. No es simplemente tener una confesión de fe. Ser cristiano es hacer una confesión de fe, pero vivir conforme a esa confesión. Ser un cristiano significa que Dios se convierte en nuestro dueño y Señor. Jesús y su vida se convirtió en la influencia más fuerte que cambió la historia de los judíos y de los no judíos de su época. Cambió la vida de todos sus seguidores y aún hoy lo sigue haciendo. Jesús sigue cambiando vidas. Pero quiero decirte algo. Jesús no quiere discípulos solo de confesión. Jesús desea discípulos que lo sigan.
y que lo sigan hasta la eternidad. No solamente nos conformaremos con haber hecho una oración y decir, Señor, entiendo que he pecado contra Dios, entiendo que soy un pecador y entiendo que en ti hay salvación. Eso está bien. Pero ¿y qué pasa después de esa confesión? ¿Seguimos siguiendo a Jesús? ¿Lo seguimos todos los días? Y yo quiero que nos centremos hoy. Vamos a estar en medio de dos pasajes bíblicos. El primero que quiero citar está en Juan capítulo 1. Y yo quiero que juntos descubramos cómo fue el llamado de los primeros discípulos del Señor. Leamos juntos Juan 1, 35 al 43. Juan 1, 35 al 43. Dice la Biblia: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Quiero que note algo curioso en este pasaje, y es que el verbo seguir aparece 4 veces. Y ese verbo es usado en torno al llamado que Jesús hace a sus discípulos. ¿Qué les dijo Jesús? Síganme, síganme, síganme. Jesús se convertiría para ellos en alguien a quien seguir, alguien cuyo estilo de vida debían imitar, alguien de quien debían aprender y alguien a quien representarían con su estilo de vida. Por eso es tan importante entender el concepto de la palabra cristiano, porque un cristiano sigue a Jesús. Pero entendamos por qué lo siguieron. Dice el versículo 35 y 36, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Lo que sucede en este relato es que Juan el Bautista ya había visto a Jesús y él dice que él es el Cordero de Dios. Juan había invertido tiempo de su vida en enseñarle a sus propios discípulos quién era el Mesías. Y cuando aparece en su historia, él lo señala y dice: mírenlo, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Y miremos qué les enseñó de Él. Por ejemplo, en el versículo 29 del capítulo 1, dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan enseña a sus discípulos acerca de Jesús, él les enseña que Él vendría a este mundo a quitar sus pecados, a lavar sus pecados, a limpiarlos de sus impurezas. Por eso, cuando ellos lo ven, dicen: nosotros queremos seguir a Jesús. Nosotros queremos que Él nos limpie de nuestros pecados. Nosotros sabemos que estamos impuros delante del Dios Santo y por eso necesitamos que Él
nos limpie. Pero también habló de Jesús como alguien eterno. El versículo 30 dice, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Juan el Bautista enseñó a seguir a sus discípulos, a Jesús, primero porque él los lavaría sus pecados, pero número dos, porque él es eterno, porque él es eterno. Pero mire también lo que dice el versículo 32. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Esta era una señal de que él era revestido del poder del Espíritu Santo. Y con todo esto, dice el versículo 33, dice, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Juan le enseñó a sus discípulos a seguir a Jesús porque Él los bautizaría con su Espíritu. Su Espíritu les daría el poder para ser nuevas criaturas. Les daría el poder para ser limpiados de todas sus impurezas. Les daría el poder para vivir una vida nueva. Con todo eso, Juan pudo presentarles a Cristo. Y me parece maravilloso la obra que hace Juan con sus discípulos, porque él los prepara para seguir al Cristo de la Biblia. Qué bueno es que nosotros preparemos a los discípulos para que sigan a Jesús por las motivaciones correctas. Un seguidor de Jesús es aquel que necesita ser lavado de sus pecados. Es aquel que entiende que sin Cristo está separado de Dios e iría a la condenación eterna. Qué bueno es que nosotros entendamos esto. ¿Y tú por qué sigues a Jesús? ¿Cuáles son tus motivaciones al seguir a Jesús? Es muy bello ver las motivaciones bíblicas y nobles de los primeros discípulos. Y era ser perdonados, era ser lavados, era ser limpiados de sus pecados, era ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Qué precioso es. Pero miremos también qué buscaban ellos al seguir a Jesús. Versículos 38 y 39, sigo en Juan capítulo 1. Dice, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Los discípulos de Jesús lo buscaban y lo seguían para aprender de él, porque saben que solo él tiene palabras de vida eterna, porque saben que sus palabras son espíritu y son vida. Por eso los primeros discípulos seguían a Jesús para aprender de él. Qué bueno es entender que una de las tareas más importantes de un discípulo de Jesús es justamente aprender de él. Leamos el versículo 39. Dice, vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Los discípulos también siguieron a Jesús para gozar de su presencia, para gozar de su compañía. Los discípulos buscaban a Jesús para recibir perdón de pecados, para ser bautizados por el Espíritu, para recibir sus enseñanzas, pero también para pasar tiempo con Él. Me gusta mucho cómo la Biblia nos deja ver estos rasgos de los primeros discípulos, de esos seguidores, de esos cristianos, que así serían llamados unos años más adelante. Pero es importante que tú y yo sepamos por qué nos llamamos cristianos. Y miremos versículos 42 y 43.
Dice, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Aquí hay un detalle muy precioso, y es que cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, ellos mismos empezaron a presentar a otros a Jesús. Ellos mismos empezaron a testificar de Jesús a otros. Pero hay otra cosa que me encanta que sucede con Pedro. Y es que Pedro, al seguir a Jesús, encontró el llamado de su vida. Encontró el llamado de su vida. Los discípulos que siguieron a Jesús encontraron varias cosas preciosas para ellos. Encontraron a alguien que los lavaría de sus pecados. Encontraron a alguien que los bautizaría con su espíritu. Encontrarían a alguien que les enseñaría la verdad, que los alimentaría con el poder de su palabra. Encontraron a alguien con quien pasar el tiempo, pero también encontraron en Jesús al Dios que les daría propósito. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y esto es lo que sucedía con los primeros discípulos. Pero lo interesante de esta historia es que la iglesia empezó a crecer. Sabemos que Jesús es crucificado, resucitado y es ascendido al cielo. Posteriormente, el libro de Hechos nos relata la historia de la iglesia después de que Jesús parte, cuando es revestida por el Espíritu Santo. Pero podemos ver cómo esa ola, por llamarlo así, de vida que Dios dejó plantado en sus primeros discípulos, se siguió multiplicando, siguió creciendo, y crecían el número de los discípulos, es decir, de seguidores de Jesús. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos no fueron discípulos perezosos. Ellos no fueron discípulos egoístas. Ellos compartían día tras día la palabra en el templo y por las casas. Día tras día predicaban el Evangelio y cada día Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Podemos ver el poder de los seguidores de Jesús al compartir, al vivir, al seguir a Jesús. Miremos unos años más adelante, volvamos al capítulo 11 de Hechos, donde iniciamos este mensaje. Recordemos que el versículo 26 nos dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y hablábamos al inicio de esta reflexión que un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Miremos algunos rasgos característicos. Son muchos, pero voy a hablar de algunos puntuales. De la iglesia de ese tiempo, de la iglesia a los que los llamaron cristianos. Miremos algunos rasgos. Pasaron más de 10 años y esta comunidad de seguidores seguía creciendo. Habían experimentado el poder vivificante, salvador y transformador de Jesucristo. Cristo era la vida misma de la iglesia. ¿Y cómo se expresaba en la iglesia de ese tiempo el liderazgo de Jesús? Leamos el versículo 19 en Hechos capítulo 11. Dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. El primer rasgo que veo de la iglesia a la que llamaron cristianos, es decir, que seguían a Jesús, es que sin importar las persecuciones, ellos seguían a Jesús. Sin importar las contrariedades, sin importar los opositores, sin importar el costo que eso significara, ellos siguieron a Jesús. Estamos hablando del capítulo 11 de Hechos y aproximadamente han pasado
más o menos unos 10 años, o algunos dicen que 15, después de que Jesús fue ascendido al cielo. Y aún la iglesia sigue con vida, y aún la iglesia sigue apasionada con su Mesías, y aún la iglesia sigue siguiendo a Jesús. Pero ya no eran solamente los 12, estamos hablando de una multitud. Inclusive en el contexto del capítulo 11, vemos que los seguidores ya no solamente eran los de Judea, ya eran los de Antioquía, ya eran personas no judías. Era tan fuerte el movimiento de Dios en medio de su iglesia, que Dios seguía captando seguidores. Él seguía llamando discípulos. Él seguía transformando personas. Y esa primera característica es que a pesar de estar bajo la hostigación de los romanos, a pesar de ser acusados, a pesar de que seguir a Jesús les podía costar la misma vida, ellos seguían a Jesús. Nosotros debemos aprender mucho de esta generación de cristianos. A veces no venimos a la iglesia, a veces no estamos en las cosas de Dios por cosas realmente livianas. Pero estas personas se enfrentaban a la misma muerte por seguir a Jesús. Pero leamos ahora versículos 19 al 21. Leamos desde el 20. Dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Otra característica muy importante de la iglesia que seguía a Jesús era que ellos le predicaban a otros. Ellos testificaban constantemente, sus corazones ardían por el testimonio de Jesús. Y no desaprovechaban un momento para poder hablarle a otras personas de la gloria de la salvación. Y podemos ver en ese versículo cómo ellos abrían sus labios y así manifestaban que eran seguidores de Jesús. Pero ahora leamos versículos 22 al 24. Miremos otra característica de esa iglesia que seguía a Jesús. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecieran fieles al Señor. Otra característica que podemos ver es que los cristianos de esa época alentaban a otros a permanecer fieles al Señor. Entre ellos mismos se daban ánimo, se sostenían, entre ellos mismos se exhortaban, entre ellos mismos oraban los unos por los otros, entre ellos mismos estaban pendientes de cómo estaba cada uno de los hermanos. Y todas estas son características que nos dejan ver por qué los llamaban cristianos. Eran seguidores de Jesús. Hermanos, seguir a Jesús no es una cuestión de cruzarnos los brazos. Seguir a Jesús no es cuestión de hacer una oración. Seguir a Jesús es vivir para Él, actuar para Él, entregarnos a Él. Eso es seguir a Jesús. Y no es algo de simplemente unos días o unas horas. Es para toda la vida hasta que Jesús nos llame a su presencia. Miremos otra característica más en el versículo 24. Dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Otra característica de la iglesia a la cual llamaron cristianos es que tenía líderes de buen testimonio. Tenía líderes de buen testimonio. Qué importante ver este ejemplo. Qué bueno que la iglesia tenga líderes. Qué bueno que esa iglesia tenía líderes, hermanos.
Qué bueno que habían personas que habían decidido negarse a sí mismas y seguir a Cristo. Qué bueno que habían personas que estaban involucradas con la santidad. Qué bueno, qué excelente cuando la iglesia tiene estos miembros. Qué glorioso es. Pero qué triste es cuando la iglesia carece de liderazgo. Qué triste es cuando la iglesia tiene personas que pueden servir, que pueden negarse a sí mismas y no lo hacen. Qué triste es. Pero la iglesia de Antioquía tenía líderes, tenía hombres, tenía personas que querían involucrarse, que querían seguir a Jesús y ser ejemplares en la grey de Dios. Pero no solamente eran de buen testimonio. Leamos versículos 25 y 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Ese liderazgo que estaba en cabeza de Pablo y de Bernabé eran personas que se dedicaban a la enseñanza. Hermanos, qué bueno cuando la iglesia tiene hermanos que se preparan para predicar. Qué bueno cuando la iglesia tiene personas que añoran ir a las casas, ir a las familias, ir a sus vecinos, a abrir sus Biblias y exponer el Evangelio. Y aquí vemos que esto era la vida de los primeros cristianos. Las personas llamaron a este grupo de personas cristianos. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando vieron la intensidad con la que seguían a Jesús. ¿Ustedes creen que las personas incrédulas los iban a llamar cristianos si ellos hubieran sido pasivos, dormidos, indiferentes, sin testimonio? No, Señor. Es porque ellos seguían a Jesús. Es porque ellos seguían a Jesús. Podrían estar o no de acuerdo en lo que ellos los veían hacer, pero sí podían decir, están siguiendo a su líder, están siguiendo a su Mesías. ¿Por qué? Por la vida de la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Antioquía, estaba viva, tenía vida. ¿Por qué? Porque todos seguían a Jesús, porque todos estaban involucrados con el Señor, porque había personas que sufrían por Él, porque habían personas que tenían buen testimonio, porque habían personas que enseñaban, porque habían personas que servían. Mis hermanos, ¿ustedes a quién están siguiendo? Tú que me estás viendo, ¿a quién sigues? ¿Quién es tu líder? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién le dedicas tú tu fuerza, tu motivación? ¿Es a Jesús? Él es el único que puede lavar tus pecados y darte una nueva vida. Solo Jesús. No existe ni existirá una persona tan maravillosa como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Solo Él puede darle sentido a nuestra vida. Lo demás es pasajero, hermanos. Como seguidor de Jesús, ¿dedicas tiempo de tu vida diaria a aprender de Él? Abres tu Biblia para aprender de Él. Mira lo que hacían los primeros discípulos. Maestro, ¿dónde habitas? Ellos querían escuchar al Señor. Y la Biblia dice en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros nos llamamos seguidores de Jesús, es porque nosotros también entendemos la necesidad de escuchar su voz. Y su voz está aquí, en la palabra. Está aquí.
No digas que Dios no te habla si tu Biblia permanece así todos los días. Abre tu Biblia y léela para que Dios te hable. Porque ahí es donde Dios te va a hablar, en su palabra. Los discípulos querían oír al maestro. ¿Pasa eso en tu vida? ¿Constantemente añoras unos minutos para abrir tu Biblia y leerla y escudriñarla? Hermanos, ¿pasas tiempo en oración? Los discípulos, los primeros discípulos, fueron a donde el Señor estaba para pasar una tarde con Él. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor en oración? ¿Cuánto tiempo pasas con tu puerta cerrada buscando a tu Padre que ve en lo secreto? ¿Cuánto tiempo? ¿Eres un seguidor de Jesús? Ok. Entonces hay que buscarlo en la palabra y hay que buscarlo en la oración. ¿O eres de los que se quedaron con una confesión solo de fe pero no lo sigues? No, yo me acuerdo que yo hice una oración hace años, pero resulta y pasa que probablemente hiciste una oración pero no estás siguiendo a Jesús. A esos discípulos de la iglesia de Antioquía los llamaban seguidores de Jesús. ¿Por qué? Vea, porque se veía, porque se notaba, porque lo vivían. Así que mis hermanos, Dios nos libre de ser cristianos solo de confesión, pero no de acción. Porque Jesús quiere seguidores. Jesús quiere seguidores. ¿O acaso tú ves en la historia de los primeros discípulos que Jesús les dijo, a ver muchachos, ok, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón, recíbelo. Yo no veo eso por ningún lado. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ok, ¿ustedes creen en mí? Síganme. 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 Y eso es lo que Dios desea de ti y de mí, que lo sigamos todos los días de nuestra vida. Debemos dejar la pasividad y convertirnos en activos seguidores de Jesús. La iglesia berea requiere de hermanos que quieran ser líderes en medio de ella. ¿Dónde están los líderes en la iglesia berea? ¿Dónde están esos hermanos que quieren discipular a otros? ¿Dónde están? Yo no los veo. La iglesia primitiva tenía hermanos que viajaban kilómetros tan solo para predicar el evangelio. Pero ¿dónde están esos hermanos en la iglesia berea? Yo los quiero conocer. Yo quiero ver esos hermanos que están dispuestos a evangelizar a otros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy quiero animarte para que ya no seas un cristiano pasivo. Debes levantarte, debes despertarte y debes entender esta realidad. No somos cristianos meramente de una banca, no somos cristianos de silla, no somos cristianos de Facebook. Somos seguidores de Jesús y los seguidores de Jesús viven activos en la obra del Señor. Tal vez tú eres uno de esos líderes que Dios está llamando para que juntos trabajemos en la gran comisión. Tal vez eres tú que me estás viendo. Tal vez eres tú. Dime, ¿a cuántos estás dispuesto a hablarles de Jesús el día de mañana? ¿A cuántos estás dispuesto a presentarles el Evangelio? Es que la evangelización, mis hermanos, no es solo mi responsabilidad. No piensen eso, por favor, porque sería un grave engaño. La evangelización es una tarea común de cada hermano en la iglesia. Así que también es tu responsabilidad. Necesitamos predicar a otros de Jesús para que lo sigan.
¿Qué tanto estás involucrado en la evangelización? ¿Oras a Dios para que te permita llevar su mensaje a los perdidos? Mis hermanos, basta ya. Necesitamos pasar ya de tanta teoría, del curso, del cursito, del taller y de una cosa y la otra. Necesitamos pasar a la práctica, a la práctica. Necesitamos hablarle a nuestra familia. ¿Ya le hablaste a tu familia de Cristo? Necesitamos hablarle a los vecinos. ¿A cuántos vecinos les has hablado del Evangelio? O a sus compañeros de trabajo. Debemos ponernos metas y trabajar como aquellos que siguen a Jesús. Hermanos, la Iglesia Bíblica Berea necesita cobrar vida en el evangelismo. Necesita cobrar vida en tener actividad de predicación, de evangelismo y de salvación. Hermanos, no venimos a la iglesia simplemente a aprender de la Biblia. Lo importante es qué hacemos con lo que aprendemos. Así que mis hermanos, esta es la reflexión. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Dios mío, te ruego que lleves a mis hermanos y a la iglesia al entendimiento de esta realidad. Tú no estás buscando meramente cristianos de confesión. Tú estás buscando cristianos que te siguen, cristianos que discipulan, cristianos que predican, cristianos que dan buen testimonio. Tú estás buscando cristianos que te sigan, Señor. Dios mío, despierta a todos aquellos que están dormidos, Señor, que están en la banca tal vez, de mucha teoría, pero cero práctica. Llévanos, Señor, a ser una iglesia que se involucra en el evangelismo, Señor, que busquemos espacios, Señor, en donde podamos presentarte a ti, Señor. Dios, oramos para que tú les des a mis hermanos esa oportunidad, bien sea con sus familiares, bien sea con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o con alguna persona que ni ellos habían planeado. Señor, ayúdanos, Dios mío. No queremos seguir trabajando solos en la iglesia. Queremos manos que ayuden. Queremos otras personas que digan, Dios mío, te quiero seguir y me voy a involucrar en la obra del Señor. Señor, gracias por esta reflexión. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición este mensaje, que lo meditemos con calma. Y les dejo esta pregunta. ¿Eres un seguidor de Jesús? Dios te bendiga.